Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que plantea una de esas preguntas gigantes de la vida y lo hace de una forma, bueno, bastante dramática. Tenemos aquí un sermón de un predicador del siglo XIX, Charles H. Spurgeon, que se titula La providencia de Dios. La idea es entender qué narices era para él eso de la providencia, porque no se queda en la teoría, ¿eh? La defiende con historias de edificios que se derrumban, decisiones de emperadores, de todo. Mm, Es que el punto de partida es una pregunta que, a ver, nos hemos hecho todos alguna vez. Totalmente. Nuestra vida es una sucesión de casualidades, un puro accidente. ¿O hay algo más? Una especie de guión, una mano que mueve los hilos hasta en el detalle más insignificante. Y Spurgeon, como te puedes imaginar, apuesta todo a la segunda opción. Claro. Y para seguirle el hilo, es fundamental tener claro a qué se refiere él con providencia. Porque no es una palabra que usemos todos los días. No, desde luego. La fuente la define de una manera muy concreta. Es la forma santísima, sabia y poderosa con la que una fuerza divina, Dios, en este caso. sí, en este caso Dios, preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de éstas. O sea, que no hablamos de un creador que le da cuerda al universo y se va. Para nada. Es más bien como un director de orquesta que está constantemente ajustando cada instrumento para que la sinfonía suene como tiene que sonar. Un director de orquesta. Me gusta la analogía. Bien, pues para demostrar que ese director existe, Spurgeon no empieza con teología abstracta ni filosofía. No, él va a lo práctico. Empieza con algo que le pasó al mismo. Una historia que, la verdad, pone los pelos de punta. La de Halifax. Esa misma. Estaba en Halifax en plena tormenta de nieve y habían montado una estructura de madera gigantesca para 8.000 personas. Una barbaridad. Y a pesar del temporal se juntaron casi 6.000. El acto termina, la gente empieza a salir y de repente se oye un estruendo terrible. Pam. Una de las vigas de una terraza donde cabían 2.000 personas se parte y el suelo se viene abajo. Madre mía. Pero, y aquí empieza lo interesante, como la mayoría ya se había marchado, solo hubo 2 heridos leves. ¿Podría haber sido una masacre? Pero esa es solo la primera parte, que ya es fuerte. Pero lo que viene después, Lo que viene después es lo que realmente impacta. 3 horas más tarde, cuando el lugar ya está completamente vacío, el peso de la nieve que no ha parado de caer, hace que todo colapse. La estructura entera se desploma, hecha añicos. Si hubiera quedado una sola persona dentro, no lo cuenta. y aquí viene el detalle que para Spurgeon es la clave de todo, el quid de la cuestión. El tipo de nieve que caía, ¿verdad? Exacto. Él se fija en eso. No era nieve seca, de esa que se acumula rápido. Era una especie de deshielo, nieve medio derretida, muy pesada, muy mojada. ¿Y por qué es tan importante ese detalle? Pues él razona que si la nieve hubiera sido seca, el peso se habría acumulado mucho más deprisa. Y el edificio se habría derrumbado sobre las cabezas de las 6.000 personas que estaban dentro. Ahí está. Y lo fascinante es cómo usa esta historia. No la cuenta como una anécdota de «qué suerte tuve». Para él, esto es la prueba del algodón. Es su evidencia A. Convierte una idea teológica abstracta en algo real, tangible y terrorífico. Totalmente. En el fondo le está preguntando a su audiencia, a ver, seamos serios, ¿qué es más difícil de creer? Claro. Que una cadena de casualidades improbables os salvó la vida, que la viga se rompiera justo después, que el colapso total fuera justo cuando no había nadie, que el tipo de nieve fuera justo el que retrasó la catástrofe, o que había una mano protegiéndoos. Entiendo el punto. Pero visto desde fuera, un escéptico diría que simplemente tuvo muchísima suerte. Una suerte increíble, pero suerte, al fin y al cabo. Esa es la cuestión central, y Spurgeon es muy consciente de ella. Su argumento no se basa en la lógica pura, sino en la acumulación de improbabilidades. Vale. Para él, llega un punto en que la cantidad de suerte que necesitas para explicar algo es tan astronómica que la explicación más sencilla o más razonable para él es que hay un propósito. Es la plataforma desde la que lanza todo lo demás. Eso es el evento personal tan potente, es la base emocional y lógica desde la que lanza todo su argumento sobre la minuciosidad de la providencia. No te pide que le creas por fe ciega, te pide que mires su experiencia y juzgues. Vale. Aceptamos esa premisa para seguir explorando su idea. De ese evento tan grande y dramático, él salta a algo mucho más pequeño. Su primer gran punto se basa en una frase bíblica: «Pues aún vuestros cabellos están todos contados». Es un argumento de consistencia.
Su lógica es que si hay un poder que controla las galaxias, los terremotos o el colapso de un edificio, Sería absurdo pensar que deja los pequeños detalles al azar. exacto, sería como decir que los átomos van por libre mientras la materia en su conjunto está bajo control. No tiene sentido para él. Y para ilustrar esto, usa lo que él llama la cadena inquebrantable de la providencia. Que los grandes desenlaces de la historia dependen de una cadena de eventos aparentemente triviales. Precisamente. Y su caso de estudio es la historia de José del Antiguo Testamento. Ah, la historia de José, el joven al que sus hermanos venden como esclavo y que acaba, bueno, convirtiéndose en el segundo al mando de Egipto. Spurgeon la desarma pieza por pieza, como un relojero. A ver, Empieza con lo básico, porque su padre, Jacob, envía precisamente a José, el hijo favorito y por tanto el más odiado, a buscar a sus hermanos. Podría haber enviado a cualquier otro. Primer eslabón. vale. Luego los hermanos se mueven de sitio. ¿Y a dónde van? A Dotán. Justo el lugar donde José, que andaba perdido, los encuentra. Segundo eslabón. Si se hubieran ido a otro valle, la historia habría sido otra. Y el momento clave, justo cuando lo han tirado a un pozo, ¿quién pasa por allí? Una caravana de mercaderes ismaelitas. Ni 10 minutos antes ni 10 minutos después. En el momento exacto. Justo a tiempo para que a uno de los hermanos se le ocurra venderlo en lugar de matarlo. Y no solo eso. La caravana iba a Egipto y quería comprar esclavos. Es una cadena perfecta. Es que si lo piensas, te obliga a fijarte en cada detalle. Si la caravana hubiera ido a Babilonia, si no hubieran estado interesados en esclavos, si José hubiera llegado un día después, Cualquier cambio mínimo rompe la cadena. se habría roto. Y para Spurgeon, el resultado final, que era que José llegara a Egipto para salvar a su pueblo de la hambruna, demuestra que cada uno de esos pequeños eslabones era una pieza indispensable. No hay azar, hay una puntualidad perfecta. Un momento. Un momento. Porque esto a mí me empieza a sonar a que todo está escrito. ¿Y no podemos hacer nada? Ah, la gran objeción. Claro. Si cada detalle, cada encuentro, cada decisión está controlada para que encaje en un plan, ¿dónde queda mi libertad? ¿No es esto fatalismo puro y duro? Es la objeción más lógica, y él la anticipa perfectamente. De hecho, se esfuerza mucho en marcar la diferencia. ¿Cuál es para él? Para él la diferencia es abismal. El fatalismo dice, es como una flecha lanzada al aire sin un blanco. Las cosas pasan porque sí, porque tienen que pasar, sin razón ni propósito. Es una fuerza ciega. ¿Y la providencia? No. Según su explicación, la providencia tiene ojos, no es ciega. Los acontecimientos no solo suceden, sino que suceden de una manera coordinada, trabajando juntos para alcanzar un fin que él considera bueno y sabio. O sea, ¿no es porque sí? No, es para algo. Es la diferencia entre un coche que se despella por un barranco sin conductor y un coche que baja una pendiente controlada por un conductor experto que sabe a dónde va. Como una tormenta de nieve o incluso las rutas de una caravana, es una cosa. Pero, ¿también las decisiones humanas? ¿Los pensamientos? Ahí es donde lleva su argumento al extremo, y su respuesta es un sí rotundo. ¿En serio? Y el ejemplo que da es fascinante. Habla del emperador romano César Augusto. ¿Vale? Un día a Augusto se le ocurre lo que Spurgeon describe como una idea tonta y logísticamente absurda: ordenar un censo que obligue a cada ciudadano del imperio a volver a su ciudad de origen para registrarse. Una pesadilla administrativa. O sea que hasta un capricho de un emperador, una idea que el propio Spurgeon califica de tonta, sería parte del plan. Eso ya es un nivel de control absoluto. Exactamente, porque ese capricho imperial, aparentemente irracional, fue el mecanismo preciso que obligó a un carpintero llamado José y a su esposa embarazada, María, a hacer un viaje de Nazaret a Belén. Y es en Belén donde, según la fe cristiana, una antigua profecía decía que debía nacer el Mesías. Ahí lo tienes. Para Spurgeon, esta es la prueba definitiva. Hasta la voluntad de un tirano, sus ideas más arbitrarias son herramientas en manos de la providencia para cumplir sus propósitos. Vale, si aceptamos esta idea de un control tan absoluto y detallado sobre todo y sobre todos, la pregunta es inevitable. ¿Qué se supone que hagamos con ella? ¿Cómo se vive así? ¿Te sientas a esperar a que las cosas pasen? Esa es la transición clave en el sermón. Spurgeon pasa de la teoría a la práctica. Si esto es verdad, dice, no es para que nos quedemos paralizados, es para que cambie por completo nuestra forma de ver la vida. Y aquí es donde entra su segundo gran punto. El que llama la bondadosa consideración de Dios. O sea, cómo esta providencia se aplica de forma personal y protectora en la vida de cada uno. Y vuelve a usar historias personales, ¿verdad? Por supuesto, son su principal herramienta.
Habla, por ejemplo, de la providencia que protege a las personas de accidentes mortales antes de que, según su visión, se conviertan a la fe. Como si los mantuviera a salvo para darles una oportunidad. Algo así. Cuenta la anécdota de un cazador al que un día le explota la escopeta en las manos. El arma se parte en 4 trozos que caen a sus pies, y él sale sin un rasguño. Poco después, ese hombre se convierte, en palabras de Spurgeon, en un cristiano eminente. Interpreta el accidente evitado como una intervención directa para preservar su vida para un propósito futuro. A veces organiza las circunstancias para que una tentación no se te presente justo en un momento de debilidad. O te da fuerzas para resistirla. Exacto. Es una visión de un cuidado extremadamente personalizado. Y creo que aquí es donde cuenta otra historia sobre el mismo, una que le cambió la vida. Sí, es una historia casi cómica. De joven él quería ir a la universidad. Tenía una cita con un tutor importante en casa de un amigo, pero por un error a él lo hicieron esperar en una sala y al tutor en otra. ¿No me digas que se quedaron los dos esperando cada uno en una habitación? Justo eso. Ambos esperaron 2 horas, cada uno pensando que el otro le había dejado plantado. ¿Qué situación? Al final, los dos se marcharon, bastante enfadados, y Spurgeon cuenta que, mientras se iba, frustrado, sintió que le venía a la mente un versículo que decía: «Buscas cosas grandes para ti, no las busques». ¿Y en ese momento? En ese preciso instante, decidió abandonar la idea de la universidad y dedicarse por completo a su ministerio como predicador. O sea que un simple malentendido, una confusión de habitaciones, fue lo que redirigió por completo el curso de su vida. Para él, no hay duda. Fue un accidente providencial. Y todo esto nos lleva a la conclusión de su sermón, a la parte práctica. Si crees en todo esto, ¿cómo deberías vivir a partir de ahora? Exacto. Y él propone 3 cambios de actitud muy concretos. 3 aplicaciones muy claras, ¿no? La primera es la valentía. Si crees de verdad que hay un plan y un control superior, el caos del mundo deja de dar tanto miedo. ¿Ya no te aterrorizan las crisis políticas, las malas noticias? Afrontas la vida con más calma, con la confianza de que incluso en lo que parece un desastre hay un propósito en marcha. La segunda aplicación es más íntima. Trata sobre el duelo. Sí, es la moderación en el duelo. Y aquí usa una parábola preciosa, la del jardinero y la rosa. A ver, Dice que somos como un jardinero que cuida un jardín que no es suyo. Un día llega y ve que alguien ha arrancado su rosa más hermosa y se llena de ira y dolor. lógico. Pero entonces le dicen: no la ha arrancado un ladrón, ha sido el dueño del jardín que ha venido a recoger su flor más bella. La perspectiva cambia por completo. Ya no hay rabia, sino el honor de haber cuidado una flor tan especial. Así ve él la muerte de un ser querido, no como un accidente trágico, sino como el dueño recogiendo lo que es suyo. Dice que esto no elimina el dolor, pero lo mitiga. Es una imagen muy potente. Y la tercera, si no recuerdo mal, tiene que ver con la estabilidad. Exacto, el equilibrio emocional. Para él, creer en la providencia funciona como un ancla para el alma, Por un lado, te impide caer en la euforia desmedida cuando tienes éxito. porque reconoces que no todo es mérito tuyo. Y por otro, te impide hundirte en la desesperación cuando fracasas. Porque confías en que esa dificultad también forma parte de un plan mayor. Exacto, genera una especie de serenidad constante, a prueba de los altibajos de la vida. Es increíble el recorrido. Hemos empezado con la historia de un edificio a punto de colapsar y hemos terminado con una filosofía completa sobre cómo vivir con serenidad, valentía y equilibrio. Es que esa es la idea central de Spurgeon. Que el simple acto de interpretar el mundo, desde el vuelo de un pájaro hasta el decreto de un emperador, no como una serie de accidentes, sino como los capítulos de una historia con sentido. Puede transformar la experiencia humana del miedo a la confianza. Totalmente. Este sermón es mucho más que una defensa de una doctrina teológica. En el fondo, es una invitación a cada persona para que se convierta en una especie de detective de su propia biografía. Es una llamada a mirar atrás, a observar las coincidencias, los encuentros fortuitos, los desvíos inesperados, Los accidentes que no ocurrieron. y a hacerse la pregunta: ¿y si todo esto no fuera aleatorio? ¿Y si hubiera un hilo conductor que lo une todo? Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá de la fe. El marco de Spurgeon es teológico, evidentemente, pero si lo dejamos a un lado por un momento, ¿qué efecto psicológico tiene el simple ejercicio de buscar activamente un propósito y una conexión en eventos que parecen aleatorios en lugar de aceptarlos como puro caos? ¿Cómo cambia nuestra respuesta emocional a lo que nos pasa? Sea bueno o malo, la narrativa que construimos sobre ello. Las reseñas están disponibles en los sitios web wikimisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe.
Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.